Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pitágora. Vamos a continuar conversando sobre formas geométricas y en esta oportunidad vamos a referirnos al perímetro de la circunferencia y al área del círculo. Iniciemos con un pensamiento de Heráclito, el filósofo presocrático griego, que dice que en la circunferencia el comienzo y el fin coinciden. Un pensamiento que se utiliza mucho para describir nuestra vida, donde al concluirla iniciamos una nueva vida, según se cree. Así que esta expresión de alguna manera alude a ese concepto que tenemos de nuestra vida. Bueno, ahora vamos a proceder a un ejercicio de coloración. Al igual que Pitágoras, vamos a manchar un poco algunas cosas, a la espera de que nuestras madres no nos llamen la atención. Bien, por favor, realicen el ejercicio ustedes mentalmente, de manera pronta. Yo voy a irlo ejecutando acá, así que ustedes podrán ir comparando si su respuesta fue la correcta o no. Vamos a empezar pintando de rojo la circunferencia que tenemos en el extremo superior derecho. Bien, píntenla por favor mentalmente de rojo. ¿Ya la tienen? Bueno, ahora voy a proceder yo a pintarla. Espero que hayamos coincidido. Esa es la circunferencia. ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos a pintar en verde el círculo. Una cosa importante es que cuando yo dibujo una circunferencia, automáticamente queda comprendido un interior que no le pertenece a la circunferencia, es independiente de la circunferencia. Esa porción del interior junto con la circunferencia forman el círculo. Por lo tanto, tengo que pintar de verde el círculo y el correspondiente interior. Vean que uso el término correspondiente, es decir, así es como debe hacerse. Le corresponde un interior, no le pertenece. Ahora vamos a pintar de color naranja el origen de la circunferencia. El origen es un punto que yo tomo como referencia para a una misma distancia trazar infinidad de puntos que estén a la misma distancia y en el mismo plano. De esa manera conformo la circunferencia. Ese es el punto origen entonces. Muy bien. Ahora vamos a pintar de amarillo un radio del círculo. El radio es un segmento que va del punto origen a un punto de la circunferencia. Por lo tanto, el radio no le pertenece a la circunferencia, sino al círculo. Solo un extremo del radio, un punto del radio, está en la circunferencia. Por ello es importante decir radio del círculo o radio que le corresponde a la circunferencia. Ahora vamos a pintar en celeste un diámetro del círculo. El diámetro es un segmento también que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pero que contiene al punto origen. Entonces debemos también decir diámetro del círculo o diámetro correspondiente a la circunferencia, porque solo los extremos del diámetro están en la circunferencia. Bueno, hemos concluido. Vamos a dejar de pintar y vamos a hacer un par de observaciones. La primera es que un diámetro es la unión de dos radios colineales, o sea que están en la misma línea. Yo puede ser que trace dos radios y que no estén, que no conformen un diámetro. Es el caso del radio amarillo y el celeste. Vean ustedes que esos dos radios no conforman un diámetro. Para poder que dos radios conformen un diámetro, deben estar exactamente en la misma línea, ser colineales. ¿Bien? Por esa razón, en un círculo, todo diámetro va a medir el doble de lo que mide el radio, porque evidentemente el diámetro contiene dos radios. Bien. Un pensamiento ahora del maestro español Jesús Maestro, dicho sea de paso, que dice, me encanta, dice que un idealista es alguien que no encontrará dificultad alguna a la hora de dibujar una circunferencia cuyo radio sea infinito. Vean qué linda la descripción de lo que es el idealismo.
Bien. Ahora bien, un punto de referencia, es decir, un punto origen, una porción de hilo, que la vamos a tomar como un radio, y un marcador, permiten dibujar una circunferencia, que evidentemente también podríamos trazarla utilizando un compás, porque si vemos el compás, tiene un elemento que va en el punto origen y un marcador que va en el otro extremo, que es el que va a ir generando la infinidad de puntos que se requieren para formar la circunferencia. Por lo tanto, una circunferencia es una línea curva que se forma partiendo de un punto origen e infinidad de puntos en un mismo plano que están a la misma distancia del punto origen. Entonces yo marco un punto, origen, a una misma distancia, infinidad de puntos en el mismo plano, y eso me forma la circunferencia. Ahora bien, si yo tomo la circunferencia y la corto, la parto y la extiendo, entonces voy a lograr obtener un segmento que tiene la misma medida que la circunferencia. Ese segmento rojo equivale al tamaño de la circunferencia. Si en ella yo tomo y el diámetro y lo coloco sobre ese segmento de línea recta, me voy a dar cuenta que lo puedo colocar una vez, que aquí lo marco en azul, una segunda vez, que lo estoy marcando en verde, y una tercera vez, que está en morado, pero que sobra una porción pequeña, que la voy a pintar en amarillo. Esa porción pequeña equivale aproximadamente a 0,14 del diámetro. Por ello, yo puedo entonces establecer que en la circunferencia podemos colocar 3 veces, 14 veces el diámetro. ¿Estamos bien? Por lo tanto, podemos escribir así. El perímetro o tamaño de toda circunferencia es el producto de 3,14 por el diámetro. Vean con qué simpleza podemos obtener el perímetro de una circunferencia. Basta que conozcamos el radio, lo multiplicamos por 3,14 y obtendremos el valor aproximado de la circunferencia. Ahora veremos por qué aproximado. ¿Estamos bien? En este caso, el término de refiere a la medida del diámetro. Bueno, aquí está tal vez la explicación del famoso 3,14. Resulta que la naturaleza, esto es un pensamiento que me topé, que me encantó, que dice, la naturaleza se reduce a un número pi. Quien descubre el misterio de pi comprenderá el pensamiento de Dios. ¿Por qué esta referencia? Bueno, porque el número pi tiene infinidad de decimales que no guardan ninguna secuencia, para decirlo así, reconocible. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se convierte en un número interesante. En realidad, el 314 es apenas los 2 primeros decimales de ese número tan complejo, que por cierto tiene cantidad de aplicaciones en matemática. Ahora bien, para la determinación del área, ahora vamos a pasar el área, ya tenemos el perímetro, que es 3,14 o pi por diámetro, pero para la determinación del área del círculo, es pertinente concebir la circunferencia como un polígono regular de infinidad de lados. Esto es clave que lo tengamos presente. Vean ustedes que nosotros, si vemos en la parte inferior derecha de la pantalla, veremos que conforme vamos poniendo lados al polígono regular, este empieza a tomar esa forma de circunferencia. Pues bien, es un concepto que, de hecho sea de paso, compromete el concepto de límite, ¿verdad? Cuando el límite del número de lados tiende a infinito, pues entonces se conforma la circunferencia. Ahora bien, en ese polígono, más bien, la circunferencia visto como un polígono, el radio juega el papel de lo que llamábamos apotema en los polígonos regulares. Entonces,
Esto nos va a ir marcando lo siguiente. Recordemos que entonces el perímetro era 3,14 por el diámetro. Ahora, la medida del diámetro es 2 veces la del radio. Por lo tanto, yo entonces puedo reescribir esa forma de la siguiente manera. 3,14 por diámetro sería lo mismo que 2 veces el radio por 3,14, porque 2 veces el radio equivale al diámetro, a la medida del diámetro. ¿Estamos bien? Ok. Ahora vamos a continuar. Recordemos la forma del área del polígono. Habíamos advertido ya en un programa anterior que el área de todo polígono regular es el producto de el perímetro por la apotema dividido por 2. Esto lo habíamos obtenido ya y lo habíamos explicado. Dado que la circunferencia es un polígono regular, entonces la forma sería la misma. Es decir, en este caso, el área del el círculo sería el producto del perímetro por la medida del apotema dividido por 2. Ahora bien, reconstruyendo tenemos que el perímetro es 2 veces el radio por 3,14 y que el apotema equivalía al radio. Por lo tanto, la expresión anterior quedaría así: 2 veces el radio por 3,14 por el radio dividido por 2. Si lo cambiamos el orden de los factores, que recuerde que en la multiplicación se puede hacer porque es conmutativa, es decir, variando el orden de los factores no alteramos el resultado o el producto, entonces podríamos escribir que el área del círculo sería 3,14 por 2 veces el radio al cuadrado dividido por 2. Eso 2 y ese 2 se pueden dividir, daría 1, por lo tanto lo escribimos porque a la hora de multiplicar es un elemento neutro, desaparece, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y entonces llegamos a la conclusión de que el área de todo círculo sería el producto de 3,14 por el radio al cuadrado. Evidentemente, este concepto nos da el área aproximada de un círculo, porque el área exacta o puntual sería realmente pi, que es ese 3, con toda esa infinidad de decimales, por radio al cuadrado, si es que queremos ser exactos o puntuales. Bien, entonces así tenemos el perímetro de la circunferencia es 2 veces el radio por 3,14 o 2 veces el radio por pi. El área del círculo sería pi r al cuadrado o 3,14 por radio al cuadrado. Me encanta una expresión que me topé en donde dice que la palabra pisa contiene no solo la forma del círculo, sino la fórmula del círculo, porque contiene pi, y si el radio de la pisa fuera z, entonces tendríamos pi por z, ¿verdad? Pi R2. Y eso sería igual al área. Por lo tanto, ahí tenemos el concepto de la pizza explicándonos la forma de obtener el área de un círculo. Interesante, me pareció exquisita, así como es la pizza. Ahora bien, vamos a determinar entonces, para ir cerrando y concluyendo este espacio, la medida de la circunferencia y del círculo. Bueno, para determinar ambos valores solo se requiere, y esto es lo interesante, determinar la medida del radio. Entonces, si hay un polígono que nos da una forma pronta y muy precisa, es la circunferencia y el círculo en sus medidas. Vamos a suponer que ese radio mide 5 centímetros. Entonces, el perímetro, sabemos que es 2 veces el radio por 3,14. Vamos a trabajar con el aproximado. Por lo tanto, el perímetro en este caso sería 2 veces 5 por 3,14. Eso sería 10 por 3,14, que nos da en total que el perímetro sería 31,4 centímetros. Vean que la medida de la circunferencia es lineal, está dada en centímetros.
Ahora bien, vamos entonces ahora a trabajar con el área del círculo, ¿verdad? Que sería la circunferencia con su interior. Bien, para eso utilizamos entonces la forma, que sería 3,14 por radio al cuadrado. Entonces tenemos que el área del círculo sería 314 por 5 al cuadrado, que sería 314 por 25. En total nos da 78,5 centímetros cuadrados. Recordemos que esos centímetros cuadrados son cuadraditos de un centímetro, perdón, superficies cuadradas de un centímetro de lado. Entonces la medida del círculo sería, en este caso, 78,5 centímetros cuadrados. A esa circunferencia, perdón, a ese círculo le caben 78,5 superficies cuadradas de un centímetro de lado. ¿Estamos bien? Ok. Recuerdo que ambos cálculos son aproximados, pues el valor 314 aplicado a la razón circunferencia-diámetro en realidad es el irracional con todos sus decimales que son en cantidad infinita. Es decir, en realidad lo que hacemos es trabajar apenas con los dos primeros decimales. Por lo tanto, el perímetro de la circunferencia es 2 veces el radio por pi, lo cual normalmente se escribe como 2pi r, porque podemos cambiar el orden de los factores. Mientras que el área del círculo se obtiene multiplicando pi por el radio al cuadrado. Hemos logrado entonces obtener estas conclusiones importantes del perímetro de la circunferencia y del área del círculo. Me parece oportuno concluir con un pensamiento que me encanta de Mark Twain, el escritor estadounidense, que dice en su forma muy simple pero muy puntual, algo que podríamos considerarlo como muy aproximado y cierto. Dice que un círculo es una línea recta redonda, que ahí hay una ligera contradicción, con un agujero en el medio. Bueno, vamos a aceptarlo. Y entonces vamos a ponerle punto final a esta propuesta, invitándolos a que me escriban a mi correo maario2707@gmail.com, a que compartan el material con otras personas para que pueda ser aprovechado. Y también los invito a observar mi canal en YouTube, Matemalandia, donde están cantidad de programas de Materoqueando con Pitágoras. Muchas gracias.